Bien, ahora sí, estamos grabando. Entonces, como les decía, espero que hayan tenido un buen receso académico y bueno, vamos a continuar con esto del equilibrio químico. ¿Alguien recuerda más o menos qué fue lo último que vimos? Para ir recapitulando. O sea, yo lo sé, pero les pregunto a ustedes para comenzar a contarles, digamos, lo que viene a continuación. ¿Alguien recuerda más o menos qué fue lo que vimos? Recuerden que pueden responder por el chat, ¿cierto? Pueden responder levantando el micrófono o levantando la mano si quieren. ¿Ya? Aquí estoy viendo los chats. Martín Becerra me decía, hola, profe. Hola, Martín. Israel. No recuerda Israel, ¿cierto? Eso es lo que... O no sabe. A ver, vamos viendo. No recuerda. A ver, perfecto. Mire, vamos a hacer un resumen breve de este, ¿cómo se llama? Asunto. Aquí estoy. Está perdido. Profesor, Dígame. hay un compañero que está en la sala de espera que no puede entrar. Sí, ya va, tranquilo. Estoy... Sí, ahí está. Ya. Ahí están ingresando. Ya. Gracias por avisarme de todas maneras. Estaba, ¿cómo se llama? Enchufándome aquí con el asunto de la presentación. Ya. Entonces, ¿qué vimos así como a grandes rasgos? Vimos, por ejemplo, cuando la reacción es reversible o reversible, cuando se establece una condición de equilibrio, ¿cierto? Vimos que el equilibrio se establecía cuando las condiciones en términos de concentración se mantenían estables en el tiempo y no cambiaban entonces. Podemos ver también que podían ser en distintas fases, ¿cierto? Fase acuosa, fase gaseosa. Vimos también que algunos requisitos para poder estudiar condiciones de equilibrio químico en un sistema, ¿cierto? Donde ocurre una reacción. Y, y cómo se llama, también vimos eh, las constantes de equilibrio, ¿cierto? Poner la ecuación de la constante de equilibrio, esa que está ahí. Vimos también Kp, que es la constante para los gases, ¿cierto? Vimos además cómo se relacionaba Kp y Kc, ¿cierto? Ahí está. Y otra cosa importante que quiero preguntarles en este momento. Eh, Nosotros habíamos visto entonces esto como el producto y un cociente, ¿cierto? Y las unidades, si ustedes se fijan, deberían ser todas las mismas, ¿o no? Entonces, mi pregunta es, a ver si alguien me puede responder. Mi pregunta es, ¿qué unidad debiese tener entonces la constante o las constantes de equilibrio en este caso? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien me pudiera decir qué unidad tienen las constantes de equilibrio? ¿Mm? Fíjense en eso que está ahí.
Kp son las presiones o las concentraciones por RT. ¿Deberían tener unidades? Ya la voy a dejar como incógnita esa pregunta hasta el final de la clase. La voy a volver a preguntar terminando la clase para no perder más tiempo. Pero la idea es entonces que ustedes puedan responder pensando un poco en las unidades, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también vimos la diferencia que hay entre un cociente de reacción y un ¿cómo se llama? Un cociente de reacción y una constante de equilibrio, ¿ya? Y la diferencia es que cualquier situación distinta al equilibrio se considera cociente de reacción, mientras que cuando encontramos las concentraciones del sistema al equilibrio, entonces, este cociente se transforma en la constante de equilibrio, ¿ya? Y bien, pasando a otro punto, que es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a observar y vamos a ver algunos ejemplos también de cómo el equilibrio podría ser eventualmente perturbado, ¿cierto? En una situación de equilibrio químico, ¿ya? Y la persona que dio cuenta o notó, digamos, que podía uno eventualmente generar una perturbación en el equilibrio químico de una reacción, ¿cierto? Corresponde a este señor que es Henry Louis Le Chatelier. Y él postuló un principio, ¿ya? Un principio que consiste en lo que ustedes observan en la diapositiva, ¿cierto? Si un sistema químico está en equilibrio y se somete a una perturbación que cambie cualquiera de las variables que determine el estado de equilibrio, entonces el sistema evolucionará para contrarrestar el efecto de la perturbación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahora voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco irrisorio, pero quiero que lo entiendan de la siguiente manera. Eh, Esto es como cuando ustedes se balancean en el columpio, ¿ya? Van hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Entonces, eh, la situación de equilibrio sería en el columpio llegar al centro, de donde parten. ¿Se entiende? Entonces, en el caso del columpio, cuando ustedes van hacia adelante, están perturbando ese equilibrio, ¿ya? ¿Y por qué digo que el centro o la mitad de donde ustedes parten echándose vuelo en el columpio es la situación de equilibrio? Porque la masa siempre va, al menos la aceleración de gravedad siempre va en sentido vertical. Y cuando ustedes parten en el columpio, no parten atrás ni adelante, parten al medio, ¿no? ¿Ya? De hecho, si ustedes se sientan en el columpio, sin moverse hacia ningún lado, ya están en un sistema en equilibrio. Entonces, tomando eso como referencia, cuando ustedes van hacia atrás, hay un punto en el que dejan de ir hacia atrás y vuelven hacia adelante. Ahí hay una perturbación. Entonces, ¿qué es lo que busca esa perturbación? Es volver hacia adelante. Después pasaron por el punto de inicio y se fueron hacia adelante, muy adelante, hasta un punto en que dejaron de ir hacia adelante. Y en ese punto se devuelven hacia atrás para llegar al centro donde ustedes partieron echándose vuelo. ¿Cómo sería más fácil imaginarse esto? Que ustedes partieran en el sentado en el columpio y se echaran vuelo y en algún momento dejaran de echarse vuelo, ¿ya? Cuando ustedes se dejan de echar vuelo, entonces ustedes siguen en el vaivén de adelante hacia atrás, ¿cierto? Pero en algún punto ese vaivén se detiene y llega nuevamente al centro. Al llegar al centro nuevamente, entonces se establece esta condición de equilibrio. Básicamente, como este ejemplo del columpio, es que se presenta esta perturbación o esta situación de llegar a contrarrestar la perturbación en el equilibrio que postula el señor Le Chatelier. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Se entiende lo que se acaba de explicar?
Bueno, Renata dice que sí se entiende. Espero que sus compañeros también hayan entendido. Gracias, Renata, por responder. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, yo les decía, o más bien Le Chatelier les decía, que cuando se produce una perturbación, lo que se busca en esta situación de equilibrio es que se busque la forma entonces de contrarrestar la perturbación para volver a establecer el equilibrio de una reacción, ¿cierto? Y bajo esa premisa, existen algunos factores que determinan o que influyen directa o indirectamente sobre el equilibrio de una reacción química, ya sea en solución, acuérdense que eso fue lo que vimos, en fase acuosa o en fase gaseosa, ¿ya? Y en este sentido, una de ellas es la concentración. Y si se fijan ahí, dice entonces que si se aumenta la concentración de los reactivos, es decir, tengo más a la izquierda que a la derecha, en el caso de una ecuación química, la tendencia, ¿ya? Para poder establecer ¿cómo se llama? La tendencia para poder establecer, digamos, la situación de equilibrio nuevamente, ¿cierto? Hace que la reacción vaya hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos para alcanzar entonces una nueva situación de equilibrio. Al contrario, si yo aumento la concentración de producto hasta el equilibrio, entonces se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia la reincorporación o la recuperación de los reactantes, ¿ya? Y al igual que en el caso anterior, hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio. Miren, les voy a contar un ejemplo más bien práctico. Normalmente cuando se hacen reacciones en los laboratorios, por lo menos en los laboratorios de investigación donde uno trabaja, lo más maravilloso de la vida es que un compuesto precipite, ¿ya? Independiente de las condiciones de reacción, lo ideal o lo más esperado, digamos, en términos sintéticos, es que el compuesto precipite. Y en ese sentido, ¿por qué es bueno que precipite? Porque al precipitar, ¿ya? Sale del medio de reacción y se establece entonces una situación de perturbación del equilibrio de esa reacción, ¿ya? En este sentido, si el producto es insoluble, ¿cierto? En el medio de reacción y sale del medio de reacción, o sea, se transforma en otra fase, la perturbación va a hacer que la concentración de productos sea más baja respecto a los reactantes. Y eso por consecuencia genera entonces que la reacción vaya hacia la formación de productos, la formación de productos, la formación de productos. En cierto modo yo la estoy forzando sin querer forzarla, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando las reacciones ocurren digamos, en la misma fase, ¿ya? Y el compuesto, por ejemplo, no precipita. Ahí ya es un poco más eh, engorroso, porque al estar todos en fase, ¿ya? Y hablemos de fase en términos de fase acuosa o gaseosa, si ustedes quieren, cuando hablamos en términos de fase y no sale de la fase en la cual está ocurriendo la ecuación, va a llegar a esta situación de equilibrio donde las concentraciones se van a mantener constantes. Y en ese punto entonces la reacción se detiene, ¿ya? Eso explica, ese principio que yo les acabo de hablar, explica, por ejemplo, por qué algunas reacciones tienen tan buenos rendimientos de reacción, es decir, rendimientos por sobre el 70-75%, mientras que otras no superan el 40%, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ah, qué bueno que, gracias Ignacio por responder. Denme solo un minuto. Ya. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Ya, fíjense acá. Tenemos, por ejemplo, la reacción entre el dióxido de azufre y el dioxígeno, generando dos moléculas de trióxido de azufre. Vamos a llamarlo, o óxido de azufre 6 si ustedes quieren. ¿Ya? Fíjense que su constante equilibrio, su Kc, es 2,8 por 10 elevado a elevado a 2. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Si el valor de Kc era grande o mayor que 1, ¿recuerdan qué significaba eso?
Solo a modo de recordatorio para que ustedes lo vean ahí. Las magnitudes de Kc y Kp. Y nosotros la que estamos viendo en este rato, ya, según el valor el valor que aparecía en la diapositiva que mostré recientemente, era muy mayor a 1. Entonces, eso significa que el desplazamiento va hacia la formación de producto. ¿De acuerdo? Habiendo dicho eso, entonces vamos de nuevo a esta diapositiva. Ahí tenemos la constante equilibrio a 1000 Kelvin. Eso es importante. Recuerden ustedes que la Kc depende de la temperatura debido a que en este caso, ¿cierto? Tiene que ver con las concentraciones. ¿Ya? Recuerden que al equilibrio Kc va a ser igual a Q, cociente de reacción. ¿Ya? ¿En qué situaciones? Si aumenta la concentración, ¿ya? O si disminuye la concentración de los este caso el producto o los restantes, el valor de Q va a variar. ¿Ya? Solamente en esta situación, cuando llegamos a situación de equilibrio, entonces estos dos son iguales. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si aumentamos la concentración de este, ¿ya? Es decir, del producto. El producto está arriba en el cociente. ¿Ya? Esto se mantiene constante. Si este número se hace más grande, entonces el valor se va a hacer más grande. ¿Ya? Dicho de otro modo, el cociente de reacción va a ser entonces mayor a Kc. Y esto es por lo que acabamos de hablar recién, ¿cierto? ¿Y por qué se habla de Q respecto de Kc? Porque Kc es esta que está ahí, mientras que Q, ¿ya? Recuerden ustedes que Q se calcula en una situación distinta al equilibrio, ¿ya? Por eso se comparan estos dos, ¿ya? Si es al contrario, si estas dos aumentaran, ¿cierto? Si las concentraciones de ambos aumentan, esto está en la parte del denominador de la reacción y lo que genera entonces es que el cociente de reacción disminuye, ¿ya? Ahora veámoslos en términos de hacia qué sentido va la flecha. Si yo aumento la concentración de estos que están acá, el sentido de la flecha va a ser de izquierda a derecha. Al contrario, si yo aumento la concentración de este, va a ir en el otro sentido. Tiene sentido con los valores que deberían obtener respecto de los cocientes de reacción. ¿Sí o no? Bueno, voy a asumir que sí. Aquí, la misma situación, ¿ya? También tenemos una K sub C, ¿cierto? Tenemos una K sub C de 2,7 por 10 elevado a 8, un valor bastante mayor a 1, ¿cierto? Lo cual dice o tiene relación con que la reacción va hacia la formación de producto, igual que el caso anterior, ¿cierto? En estas condiciones, a 273 Kelvin, ¿ya? Entonces, al igual que el caso anterior, si yo disminuyo la concentración de amoníaco, entonces, fíjense, al disminuir este, el valor se va a hacer más grande. Por tanto, Kc va a ser, a ver, veamos. Sí, bien dicho. Kc va a ser mayor que Q, ¿ya? Porque este valor no cambia, es constante, por eso se llama constante equilibrio. Pero al variar una de estas condiciones, ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de Q, ¿ya? Si yo varío la concentración de productos o reactivos, ya no se establece esta igualdad, entonces yo puedo hablar en estos términos. Y en este sentido, entonces la reacción debería desplazarse, ¿cierto?, hacia la derecha. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Otro factor entonces que influye en el equilibrio de la reacción es la presión. El aumento, ¿cierto? El aumento de la presión va por disminución de volumen.
¿Qué significa eso? Si ustedes aplican lo que conocían de gases, ¿cierto? Y ven entonces o establecen la relación entre la presión y el volumen sin cambiar la concentración ni la temperatura, pasa lo siguiente. Si el delta N, recuerdan ustedes que el delta N es la diferencia de moles entre el producto y reactante, ya el producto de los productos menos reactante de los reactantes, ¿cierto? O la suma de los productos con los reactantes, pero recuerdan que en la ecuación esto está como exponente. Si es menor que cero, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de producto. Al contrario, se desplaza hacia la izquierda si fuera mayor que cero. Y cuando esta es igual que cero, ¿cierto? No influye. De hecho, si es igual a cero, podríamos incluso decir que esto está en equilibrio. Pero evidentemente hay que ver otros factores como la presión parcial y ese tipo de cosas. Ahora, otra razón por la cual podrían variar, o no, ¿cierto? Es por adición de un gas inerte, ¿ya? Donde Kc y Kp específicamente no varían, pero sí dependen de la temperatura. Y ahí sí entonces podríamos ver una variación, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Si ustedes ven el dibujo, se ve una situación en que por disminución de volumen se aumenta la presión, ¿cierto? El émbolo bajó. Esa es la situación que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, los moles son constantes, la temperatura al parecer también, y lo que ocurre entonces es que al aumentar la presión, ¿cierto? El equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de producto. ¿Por qué? Porque hay un menor número de moles, ¿ya? ¿Cómo entendemos entonces que hay un número menor de moles si las cantidades son iguales? Recuerden que si varió la presión, varió el volumen. Si varió el volumen, varió la concentración. ¿Ya? Por esa razón entonces es que se puede producir este desplazamiento, que en este caso es un desplazamiento hacia los productos. ¿Ya? Otros factores está la temperatura, ¿cierto? Donde tenemos el Kc, ¿cierto? Con respecto a la temperatura, ¿cierto? Si hay que si la reacción es endotérmica, el aumento de la temperatura aumenta el Kc. Y eso porque al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética del sistema, entonces la probabilidad de choques va a ser más alta. ¿Ya? Y si el valor de Kc aumenta, eso debería entonces generar el desplazamiento de la reacción hacia la formación de productos. Al revés, ¿ya? Si la reacción es exotérmica, un aumento de la temperatura disminuye Kc. ¿Ya? Si es exotérmica, ¿ya? Al aumentar la temperatura, el Kc disminuye. Pero si es endotérmica, este hace que aumente. O sea, una necesita calor para aumentar la temperatura, mientras que la otra elimina calor. Eso significa endo y exotérmica respectivamente. La adición también de catalizadores genera un efecto similar, ¿ya? Donde la reacción, si es endotérmica, se produce un aumento de la temperatura y por ende aumenta Kc, mientras que si es exotérmica, el mismo aumento hace que disminuya el valor de Kc. ¿Ok? Bien, veamos un ejemplo. Tenemos reactivos pasando a productos más calor, es una reacción exotérmica. Entonces, para resumir lo que vimos recién, ¿cierto? Para resumir lo que vimos recién, en el caso de que yo aumente la temperatura, ¿cierto? Es decir, eh, en la reacción exotérmica, ¿cierto? La, el equilibrio entonces se desplaza hacia la formación de reactivos, o sea, la recuperación del reactivo, mientras que al disminuir la temperatura, hacia la formación de producto, ¿ya? La primera es el caso de una reacción exotérmica, la segunda es el caso de una reacción endotérmica, ¿ya? Donde los reactivos necesitan calor para poder
reaccionar y los productos entonces son formados. Entonces, un aumento de la temperatura va a generar un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de productos. Al revés, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, siendo la tendencia a la recuperación de los reactantes. ¿De acuerdo? Bien, para ir resumiendo, ¿ya? El cambio en la concentración, la presión, el volumen, ¿cierto? Genera un desplazamiento en el equilibrio, pero no modifica la constante de equilibrio, ¿ya? Sin embargo, sí lo hace la temperatura, ¿ya? La temperatura sí genera un desplazamiento del equilibrio y además modifica la constante de equilibrio. Recuerden que en el caso de la Kc estamos hablando de concentraciones molares, que son dependientes del volumen, y el volumen ya varía con la temperatura. Por eso es que se reportan los valores de Kc respecto a una temperatura específica. Eso ya lo habíamos dicho en la clase anterior. En el caso del catalizador, no genera un desplazamiento del equilibrio ni tampoco modifica la constante de equilibrio. El catalizador lo que tiene que ver con la energía de activación de la reacción, que es otro concepto que se maneja en términos de constante, que para efectos de esta clase no vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, para terminar el día de hoy, ya la clase de hoy fue cortita, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Por favor, necesito participación de parte de ustedes, chicos, para que, ¿cómo se llama esto? Resulte y para poder entender o ver si ustedes entendieron lo que acabamos de ver, ¿ya? El ejercicio dice, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio al disminuir la presión, al aumentar la temperatura? Y aparece la reacción que ustedes ven ahí. Hay que tener en cuenta que las concentraciones de los sólidos ya están incluidas en la Kc, ¿cierto? Ya, entonces, para que ustedes entiendan, en el caso de A, al disminuir la presión, ¿ya? El equilibrio va hacia donde hay más moles de gases. ¿Por qué el equilibrio afecta, o sea, el equilibrio se ve afectado en esta reacción? Ahí hay un Kc, ¿cierto? Pero la fase, digamos que estamos viendo es gaseosa. En realidad lo que deberíamos ver es un Kp o un Kc transformado en Kp, ¿cierto? Ahora, si estuviéramos en fase acuosa, por ejemplo, ¿la presión podría afectar el equilibrio de esta reacción? ¿Sí o no? ¿Alguien puede responder? Renata dice que sí. ¿Por qué la presión debería afectar el equilibrio de una reacción que ocurre en fase acuosa? Partamos de la base que si están en fase acuosa están en una disolución. Por ende, si están en una disolución están en un líquido. Y si están en un líquido, mi pregunta es, ¿yo puedo comprimir ese líquido? ¿Los líquidos son comprimibles? No, ¿no es cierto? Por tanto, la presión no debería eventualmente afectar una reacción que ocurre en fase acuosa, ¿ya? Estamos hablando de solo fase acuosa. Ahora, existen equilibrios que son dinámicos, que ocurren en más de una fase. Podría yo tener una solución con un gas
que está en fase de vapor, por ejemplo, sobre la misma solución, y ahí se establecen dos tipos de equilibrios distintos. Ahí probablemente la presión podría generar algún efecto, pero si es netamente acuosa, no. ¿Ya? En este caso sí, porque estamos hablando de los reactantes y los productos que están en fase gaseosa, ¿cierto? Entonces la reacción se va a desplazar hacia la formación de productos. En el caso de la temperatura, al aumentar la temperatura también se desplaza hacia la formación de productos. ¿Por qué? Hay un dato ahí que está haciendo ruido, que es el delta H, que es la diferencia en entalpía, y dice que es mayor que cero, ¿ya? Cuando dice que es mayor que cero, no sé si ustedes lo van a ver más adelante, pero él tiene que ver con la capacidad de calor absorbido o liberado por un sistema. Entonces, cuando es mayor que cero, la reacción se dice que es endotérmica. Entonces, ¿qué habíamos dicho recién? ¿Ya? De una reacción endotérmica al aumentar la temperatura, que el equilibrio se va hacia la formación de productos. ¿Ok? Por tanto, la flecha siempre va a ir hacia la derecha en estas condiciones. ¿Ok? Bien. ¿Ha quedado alguna duda, consulta? ¿Algo que quisieran preguntar antes de que terminemos? ¿Ya? Como les dije, la clase de hoy fue cortita. Vamos a parar la